Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición. Como cada jueves, aquí estamos en conversaciones especiales con gente especial. Hoy, gracias al Centro de Artes de la Humanidad, estamos aquí transmitiendo para todos ustedes y tenemos un invitado realmente especial que nos va a abrir la mente de todo esto sobre el tema de los usos del cannabis. Él se llama Pedro Wong, químico farmacéutico, docente del curso de posgrado del uso medicinal del cannabis en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y nos va a explicar todo sobre los usos del cannabis y quizás nos va a hacer cambiar esa visión tan satanizada que lo tenemos desde hace mucho tiempo, o muchos de nosotros lo tenemos. Así que le damos la bienvenida a Pedro Wong. Gracias, Pedro, por estar aquí. Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto escucharte, verte virtualmente y un placer recibir tu invitación. Bueno, vamos a ir directamente al cannabis, sobre el origen, de dónde aparece esta planta tan famosa con las hojitas en puntita. Características, ¿no? Así es. Bueno, esta planta, al parecer, pues tú sabes que en ciencia no hay cosas exactas, ¿no? Sobre todo en un tema tan profundo como que la aparición de una planta, ¿no? Se le atribuye la zona geográfica euroasiática, entre Europa y Asia, más o menos por Mongolia, ¿no? Sin embargo, eso es una aproximación, ¿no? Sin embargo, los usos más antiguos o los vestigios arqueológicos, arqueobotánicos, pues están más tirados a Europa, ¿no? O sea, podemos inferir de que por estudios genéticos pueda tener su origen en esta zona euroasiática, pero lo que sí sabemos es que fue domesticada algunos miles de años después en las zonas europeas. Entonces, hay estudios bastante interesantes. Yo voy a aprovechar y te voy a compartir la pantalla apenas me hagas Ujú. anfitrión con el link, Ah, pero sí. hay estudios arqueobotánicos que datan de vestigios encontrados desde hace más de 8.000 años. ¿Sí? O sea, el ser humano conoce y ha domesticado esta planta y obviamente la ha usado pues para su beneficio hace mucho tiempo. Así que no es una planta nueva, no sé, pues, ¿no? Y, No es una novedad del y los, siglo XXI. y los antiguos, tú, dentro de la, que sé que es de bastante, bueno, estamos hablando con una persona que también, hablando, situándonos en Perú, es parte de, fue asesor para la ley del uso del cannabis en Perú en el 2017, ¿cierto? Entonces, conoce bastante del tema del cannabis. El uso que le daban los antiguos, ¿qué uso tenía? ¿Era un uso netamente recreacional o un uso espiritual? ¿Cuál era el uso que tenía el cannabis antiguamente? Bueno, sí, yo creo que no es solo uno, ¿no? Sino todos los que has mencionado y quizá muchos más. A ver, digamos, ¿no? Los vestigios que hay de múltiple teoría, ¿no? De cómo se inició a domesticar esta planta. Lo que hay escrito es que la primera farmacopea china, de acá 5.000 años atrás, está escrito en tablillas jeroglíficas de los egipcios, está descrito por estos padres de la medicina griega, por los asirios, los indios consideran a cannabis dentro de las principales plantas de uso medicinal, Ayurveda, Ayush, Unani. Eh, ¿Qué decir, no? Todas las culturas antiguas de esa zona han conocido a la planta de cannabis. ¿Por qué la han conocido? Para algunos, como los chinos, era medicina, para algunos, como los griegos, bueno, también, ¿no? Tenía algunos efectos medicinales. Para algunas culturas, como por ejemplo los escitas, que es una cultura que más o menos dominaba esa zona arriba de Egipto, ¿no? Ellos consideraban a la planta de cannabis también como un uso ritual, ¿no? Para ellos, la planta de cannabis era una planta sagrada, así como para nosotros es el San Pedro, el equinopsis
Pachanoí o peruviensis, o el ayahuasca, para ellos era una planta sagrada cannabis, porque tenía efectos psicotrópicos. Y pues en estas civilizaciones antiguas los efectos psicotrópicos hacían que la humanidad entre en comunión con sus dioses, ¿no? En todas las religiones y culturas ha pasado, y los escitas fueron quienes atribuyeron esta propiedad a esta planta. Y aquí lo interesante y lo pintoresco es que son los escitas quienes legan su religión a los judíos. Y los judíos, pues ya sabes a quiénes legan su religión. Así que hay pasajes bíblicos en los cuales se habla de esta planta, ¿no? Simplemente que con una transliteración diferente. Otro ejemplo, los egipcios conocían o aprovechaban muy bien los usos textiles y de papel de esta planta. Claro, ellos tenían el papiro, por ejemplo, pero para sus vestimentas de la nobleza, en las tumbas de Ramsés están fibras de cannabis. Entonces, esos son los datos, ¿no? Como te dije, hay datos fácticos, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a eso? Pues la planta de cannabis es un arbusto. ¿Sí? Quienes la han visto alguna vez, es una plantita, un arbusto, no produce frutas, entonces rápidamente crece. Crece en casi todas las latitudes del mundo, no requiere cosas muy difíciles. O sea, es una planta que solo requiere nitrógeno. ¿Y dónde está el nitrógeno? Cuando el ser humano habita ahí, ensucia, ¿no? Ahora botamos plástico, pero antes botábamos solo desechos, pues, orgánicos, ¿no? Ujú. Entonces la planta de cannabis iba acompañando al ser humano ahí. Es como tener mala hierba, es como tener, pues ahora en el jardín, ¿quién no ve llantén, ¿no? Hasta Ujú. lo botan los jardineros. Pero esta planta mala hierba, así como diente león, por ejemplo, Ujú. era una planta que botaba semillas, y las semillas de cannabis tienen un valor nutricional superior a casi todas las semillas del mundo, porque tienen los 9 aminoácidos esenciales, o sea, los que nosotros no producimos. Tiene una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6. Entonces, si tú tienes una planta que te persigue, ¿no? Que tienes que botarla para que no, pero esa planta bota semillas de muy alto valor nutricional, pues las consumes, ¿no? Es la fuente más económica de proteínas. ¿Qué pasa? Que encima de las semillas hay una cubierta resinosa, y esta cubierta resinosa tiene un olor agradable. El cannabis tiene terpenos, ¿no? De casi 40. Entonces a alguien se le ocurrió, después de sacar sus semillas para comer, esta resinita negra que te queda en las uñas, botarla y hacer tus bolitas, a lo cual ahora sabemos que es el hashish. Los indios le denominaban el charas, es la técnica de la extracción más antigua de cannabis, y a alguien se le ocurrió, como olía también, hacer incienso para espantar a los mosquitos. Empezaron a descubrir los efectos psicoactivos del cannabis y historia conocida, ¿no? Esa es una teoría que tengo, ahí voy a escribir en un libro, ¿no? Pero el valor nutricional tan eficiente y tan barato que producían las semillas fue la razón por la cual yo creo que luego el ser humano descubrió los efectos psicoactivos, psicotrópicos, rituales, finalmente medicinales, ¿no? Y ahora situarnos un poco, es decir, las semillas tienen alto contenido proteico, Nutricional, ¿no? sí. Más que cualquier otra semilla, pero encima de la semilla, para situarnos para la gente que no conocemos lo que es para mí es todo una experiencia esto, y encima de la semilla Sí. tiene, sí, Y aunque no lo crean, yo nunca he probado, el- nunca he cannabis. fumado el cannabis, nunca lo he fumado, nunca, no sé nada de ello, o sea, sé por lo que he leído y esas cosas, pero nunca lo he consumido. Em, entonces, tiene encima de la semilla es comestible, se comía, imagino que en guisos o así directamente secos, o cómo es que se Se comen. podían hacer aceites de las semillas, se podía hacer harina de las semillas, se las comían tostadas. Actualmente en China, en algunas regiones, todavía se sigue comiendo, y esas poblaciones tienen una tasa de longevidad superior incluso, ¿no? Ok. Pero, pero Entonces, cuando se descubre, perdón, sí, sí, sí. la semilla, ¿sí? Es el producto de la fecundación del órgano femenino de la planta, ¿sí? La Ujú. planta de cannabis es masculino y femenino, dioico. También hay hermafroditismo, ¿no? Entonces, cuando el polen masculino llega a la inflorescencia femenina,
es en la inflorescencia femenina donde se producen las semillas. Pero de los dos sexos, quien produce más cantidad de resina es la flor femenina. Entonces la flor masculina casi no produce y no tiene mucho valor, digamos, no se cultiva la masculina porque no produce tanta resina, pero la que sí produce resina es la femenina. Entonces cuando alguien saca las semillas de la flor femenina, si es que fue fecundada, claro, se ensucia las manos con resina, ¿no? Entonces la resina está en la resina, en la flor femenina hay mayor concentración de resina y es la flor femenina la que se utiliza con fines médicos porque ahí se concentran los cannabinoides, ¿no? Ahí estamos hablando del THC y el CBD, del famoso THC y el CBD. Hay una cantidad de metabolitos, sí, el famosísimo THC, ¿no? Sus activos, ¿sí? De momento conocemos a tres grandes grupos, a los cannabinoides, ¿sí? Que el principal, el más conocido, el más estudiado es el THC, que es el único metabolito de los 1000 que produce los efectos psicotrópicos, ¿sí? Está el CBD, que es el segundo más estudiado, más famoso. ¿Y por qué es famoso? Porque es un metabolito ansiolítico, antipsicótico. Y este metabolito le agrada mucho pues, a la medicina moderna, ¿no? Porque no da placer, ¿no? Lo cual pues tiene su relevancia en algunos puntos. También hay otros 140 cannabinoides más que tienen estudio interesante, pero no están al nivel de esa fama. Y también hay otras moléculas, ¿no? Terpenos, que son las que le dan el olor característico a los aceites esenciales, ¿sí? Cannabis tiene como 40 de esos terpenos, tiene limoneno, pineno, mirceno, una cantidad larga. Entonces, la flor de cannabis femenina es un cóctel de metabolitos, la mayoría de ellos medicinales, con propiedades demostradas. Nuevamente para situar al público que nos ve, el THC te da la parte placentera, por llamarlo de manera suave. Así es, sí, sí, por supuesto, es correcto, ¿no? El THC es el único metabolito que te produce ese efecto euforizante, placentero, psicotrópico, colocador, como uno le quiera denominar Ajá. a esa experiencia. Y eso puede crear una dependencia en el ser humano, en la persona que lo hace, que lo fuma en este caso. A ver, para hablar de dependencia, pues los estudios que hay al respecto, pues hay que entender, ¿no? Que esta planta fue prohibida hace algunos años, ¿no? Y parte de la propaganda que soportaba científicamente la prohibición era pues que esta es una planta adictiva, ¿no? Y que traía efectos nocivos a la salud. Lo que sabemos hoy, ya que recién se están permitiendo hacer más estudios al respecto, es que hay un potencial de dependencia. Sí, la cannabis lo tiene. ¿Cómo la tienen casi todas las sustancias que generan placer o las situaciones que generan placer, ¿no? La dependencia física que hace de que la persona requiera tener esa sustancia en el organismo, en sangre, si no pierde la salud, por poner un ejemplo, y la dependencia psicológica que es la habituación al placer, ¿no? Entonces, hay un potencial de dependencia del cannabis, sí, pero según la Organización Mundial de la Salud, comparada con las benzodiazepinas, comparada con el alcohol, comparada con la nicotina o la cafeína, tiene un potencial bastante bajo, ¿no? Bastante, bastante bajo. Si lo tendríamos que comparar el cannabis con esta, hay un químico que se utiliza mucho para el dolor, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre El ahora mismo. tramadol, que es un Eh, opioide, sí, puede ser. Y hay otro que es mucho más fuerte, la morfina, por ejemplo. La claro. morfina que sí crea una dependencia física, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se puede ver mi pantalla, Carlos? Sí, sí, la estoy viendo. Mira, quiero mostrarte algo, ¿no? Yo siempre lo muestro en mis exposiciones, en mis conferencias, ¿no?
que es un punto importante, ¿no? ¿A quién no le preocupa? Porque tanto nos han dicho que la marihuana es mortal y es adictiva, ¿no? Bueno, este es un estudio hecho por un famoso farmacólogo Robert Gable. Pues diga, este es uno de tantos, ¿no? En cualquier libro de farmacología tú vas a encontrar la misma información. Simplemente que a veces, pues, ¿no? Algunos profesores no estudian esto, ¿no? No sé por qué. Mira, en esta tabla podemos ver dos abscisas, ¿no? La abscisa vertical, que es el ratio de seguridad, y la abscisa horizontal, perdón, que es el potencial de dependencia. ¿Qué significa ratio de seguridad? Ratio de seguridad es una relación matemática entre la dosis efectiva, o sea, la dosis por la cual una sustancia te hace efecto, ¿no? O sea, con un gramito de alcohol no me hace efecto, entonces tal vez con 5, ya. Entonces, cuando tú empiezas a percibir el efecto del alcohol, esa es la dosis efectiva, ¿sí? Y dividida entre la dosis letal, o sea, con cuánto alcohol, por ejemplo, con cuántos gramos de alcohol en sangre o miligramos de alcohol en sangre, tú te mueres, ¿sí? Esa división entre esos dos parámetros te da el ratio de seguridad. O sea, si el ratio de seguridad es muy pequeño, significa que la sustancia es muy mortal. Y aquí está, por ejemplo, la heroína, ¿ves? ¿Sí? La heroína tiene un ratio de seguridad menos de 5, ¿no? Es por eso que muchas estrellas de cine y de música se mueren. Pues cuando dicen muerte por sobredosis de drogas, ellos no se están muriendo por algo, bueno, por marihuana, por LSD, se está muriendo por heroína o por etanol o por morfina, que es lo que tú comentabas, ¿no? Mira que la morfina tiene una dosis letal similar a la cocaína. Lo paradójico es que el etanol tiene una dosis letal más baja que la morfina y la cocaína, ¿sí? Mira que cuando vamos subiendo, las dosis van aumentando el ratio de seguridad, o sea, estas son sustancias más seguras. Está la mescalina, la ketamina, la nicotina, sí, es una sustancia relativamente segura, la cafeína también más segura, y la más segura de todas es la marihuana, ¿sí? Eso es en estudios experimentales, eso se ha probado ya en animales y en todos los organismos. Incluso no hay ninguna muerte hasta el año 2020, desde los 11.000 años que el ser humano, al parecer, viene usando y abusando de marihuana, no hay ninguna muerte por sobredosis letal aguda, ¿no? Y si vemos el potencial de dependencia, o sea, la cantidad, ¿no? O la exposición que tienes que tener a una sustancia para que te produzca un síndrome de abstinencia, o sea, que ese síntoma irreprimible de querer tener la droga en tu cuerpo, ¿sí? Tenemos a las sustancias que son producen mucha dependencia, como la heroína. Luego está la morfina, ¿ves? Esto que tú me dices, que se usa para el dolor, está aquí, ¿no? Ujú. La nicotina sigue, pues, pues hay gente que no deja de fumar, ¿no? Y esto es obvio, ¿no? O sea, Y esos crean entonces una dependencia física. física, esto es un potencial de dependencia física, ¿sí? O sea, ¿qué, qué, qué significa eso, hablando naturalmente, una dependencia física? ¿Te da el mono, la ansiedad y Síndrome de abstinencia, ¿no? Síndrome de abstinencia, sudas, te sientes mal, te duele la cabeza, o sea, te quieres, incluso hay gente que se llega, ¿no? Con intentos suicidas y todo, ¿no? Lo que vemos en las o películas, sea, ¿no? te esperas por tener un Te poco desesperan, del producto? robas, ahí viene, pues, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, esto que se le atribuye a las drogas, ¿no? Sí, como está en drogas, ha asesinado a esa persona para quitarle su dinero e ir a comprar drogas, ¿no? Y la marihuana, Ahí, y la marihuana y la marihuana, mira dónde está, no mira, produce mira nada de dónde eso. está. Y Ah, seguimos, ¿ah? Y seguimos por acá, arriba, y la sí. marihuana recién está aquí. Y esto está en un lugar bajo o moderadamente bajo, ¿no? O sea, sí produce un potencial de dependencia, pero es mucho menor que, mira, ¿no? Que la nicotina, casi con la cafeína, menos que el alcohol, menos que la cocaína, ¿no? Este, y si continuamos, hay sustancias que ya no producen casi dependencia, como la psilocibina, lo que está en los hongos alucinógenos, ¿sí? O el LSD, ¿no? O la mescalina, que está en el San Pedro, ¿no? Sin embargo, luego de entender este cuadro farmacológico, podemos darnos cuenta que si ponemos una línea imaginaria, de este lado tenemos a las sustancias más peligrosas, ¿no? Porque son inseguras y además adictivas. Y acá tenemos a las dos legales, ¿no? Pero en el cuadrante de las más seguras, tenemos en la esquina de las más seguras, justo a las tres,
que se encuentran absolutamente prohibidas, ¿no? Estas tres están en la categoría de la heroína, ¿no? O sea, pues nos queda claro que los parámetros legales de muchos países no son acordes pues a la farmacología, ¿no? Simplemente fueron tomados por, no sé, pues, ¿no? Es Por moda. curioso, es curioso porque la morfina se da mucho en la medicina, se utiliza bastante para Sí, la gente que tienen, bueno, gente que está con cáncer, sí, con enfermedad, cuando tiene mucho dolor, le sin ningún aplican, problema. le aplican morfina y es bastante, o sea, bastante adictiva en este caso, ¿no? A las personas que pueden tener el... En cambio, también ahora el cannabis se utiliza también, ahora ya volviendo nuevamente al tema, para hacer aceites o he leído sobre la vaporización, Ujú, la parte que es fumada, en este caso, ¿no? Con el humo, la ujú. vaporización, que es otro proceso que me gustaría que nos puedas comentar, y los derivados que ya tiene la marihuana actualmente, bueno, marihuana, puedo decir marihuana, ¿no? Directamente sin ese Sí, cannabis, claro. ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sí, mira, el nombre científico es cannabis, ¿no? Ajá. Pero el nombre peyorativo que se le puso en la época de la prohibición fue marihuana, ¿no? Es como a los mexicanos le decían al acto de fumar las flores del cannabis, ¿no? Estás marihuano, ¿no? Marihuana. Bueno, y hay muchos mitos al respecto, ¿no? Bueno, hay muchas formas de poder consumir lo que tiene la planta de cannabis. Hay muchas formas, ¿no? Está desde usar las flores frescas, o sea, las flores directamente de la planta, crudas o secas, ¿no? Obviamente de manera cuando uno seca las flores obtienen, digamos, el mayor potencial, el mayor beneficio, y estas flores secas, que son una materia prima, por así decirlo, para producir medicamentos, desde ahí se puede usar, ¿no? De hecho, los pacientes utilizan flores de marihuana para temas como dolor crónico, ¿no? Sobre todo. No, Luego de las flores. pero eso en ese aspecto lo tomarán en aceites, imagino, ¿no? En aceites tipo, bueno, concentraciones del cannabis para aliviar el dolor. No te va a curar, no te cura el cannabis, ¿cierto? Pero, Sí, claro, claro, no, no, no. Sí, mira, a ver, esto de las vías de administración es un entendimiento farmacéutico, ¿no? De hecho, en nuestra profesión lo que estudia es cómo hacer de lo que está un principio activo, una molécula que tiene un efecto, cómo llevarlo de mejor forma al ser humano cuando esto lo necesita, ¿no? El hecho de que se haya hecho muy famoso el aceite es porque estos pacientes que utilizaban eso eran niños, ¿no? Entonces a un niño no le vas a dar de vaporizar porque el niño no tiene ni idea cómo hacerlo, ¿no? Entonces se utiliza una vía de administración que vaya acorde al paciente, ¿no? Eran niños con epilepsia, a veces no podían, incluso estaban entubados. ¿Cómo le vas a dar eso? Sus gotitas debajo de la lengua, más o menos lo tiene, ¿no? Esa es una forma un poco artesanal de hacerlo porque ha sido ilegal, ¿no? Por mucho tiempo. Algo me preguntabas de eh, sobre los vaporizadores, sobre la Ah, fumada, ya. ¿Qué diferencia hay entre el sí. vaporizador y la vía fumada? ¿No? Cuando uno combustiona cualquier cosa, papel, no sé, pelo, cualquier cosa, hay metabolitos que se producen de la combustión, ¿no? Y Ujú. estos son irritantes de todo el tracto respiratorio, ¿sí? Eso pasa en cannabis, ¿no? Había un mito famoso, ¿no? Que la marihuana produce cáncer a los pulmones, ¿no? Bueno, el tabaco produce cáncer a los pulmones, ¿no? Hay estudios comparando los efectos nocivos de fumar. Estamos hablando que fumar es malo en cualquiera de sus formas, ¿sí? Fumar tabaco versus fumar cannabis, el doctor Donald Tashkin, a pedido del gobierno de Estados Unidos, hizo un estudio, bueno, una serie de estudios clínicos, ¿no? Y ellos dan como resultado que los efectos procancerígenos, protumorales del cannabis no aparecen, ¿no? Y de hecho, las líneas de investigación más interesantes a fecha de la marihuana o el cannabis son los efectos potenciales antitumorales que tienen. Ya están demostrados en células y en animales, y en humanos simplemente no se les permite hacer porque todavía para muchos países es ilegal,
¿no? Pero es el potencial muy grande, que no nos sorprenda, Carlos, que si alguna vez volvemos a conversar en 1 o 2 años, ya hay un medicamento aprobado en FDA para el cáncer de cannabis, así que eso es cosa de tiempo. ¿Y Eso es fumada, y la eso es fumado. vaporización? La vaporización, como ya pues, fumado tiene, ¿no? Hay efectos malos del fumado, ¿sí? Está ampliamente demostrado. Todos los años anteriores a la legalización del uso médico de la marihuana, todos se encargaban de estudiar lo nocivo de la marihuana. Había mucho dinero para estudiar lo nocivo. La vaporización es una vía de administración igual intrapulmonar, o sea, ambas van a los pulmones, a los bronquios, pero en esta técnica se utiliza un dispositivo que eleva la temperatura de la materia vegetal, pero no la combustiona. Ahí viene el ejemplo. La El vaporiza. THC es un metabolito que ebulle, o sea, se convierte en gas, ¿sí? Se volatiliza, se arrastra con el aire caliente, más o menos a 185 grados. Para que tú quemes hierba, tiene que estar entre 800 y 900 grados. O sea, hay una diferencia muy amplia entre ambos, y como no se quema nada, no sabe nada. Es como Es estos decir, vaporizadores que uno pone en es decir, el ambiente. es mucho más sano vaporizar que fumar. Por supuesto. No es que sea mucho más sano, sino no acoge a lo único dañino de fumar, que es la combustión, ¿no? A eso es lo que iba. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, te cuento y te voy a compartir una diapositiva mientras te explico esto, porque esto es bien importante, ¿no? Mucho se habla, ¿no? Sí, pues la marihuana está bien que sea medicinal, pero no debería fumarse, ¿no? Porque esto está mal, ¿no? Miren, este cuadro que les muestro acá, ¿lo ves, Carlos? Ujú. ¿Sí? Este cuadro proviene de este estudio, ¿sí? Este estudio, el Health Effects of Cannabis and Cannabinoids, es la revisión sistemática, o sea, dentro de la evidencia científica hay varios niveles, ¿no? Los estudios de caso, control, aleatorizados, y finalmente están las revisiones sistemáticas metaanálisis. O sea, este estudio ha evaluado 24.700 estudios científicos sobre marihuana, y lo ha hecho el Instituto Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y ellos han demostrado, pues en esta investigación, que actualmente de todas las áreas médicas que nosotros sabemos hay uso y ayuda al cannabis en algo, hay 3 áreas en las cuales es conclusiva su eficacia. O sea, nadie ahorita en el mundo que tiene, pues, digamos, sabe leer y estudia ciencias, ¿no? Debería decir que no sirve, por lo menos para estas 3. En estas 3 no hay duda. Tratamiento de dolor crónico en adultos, ¿no? Chronic pain. Y lo que dice acá es cannabis. Antiemético para tratamiento por quimioterapia y náuseas, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Para el cáncer, por ejemplo. Dice oral cannabinoids, o sea, hay medicamentos. Y mejorar los síntomas reportados por pacientes en esclerosis múltiple, espasticidad, o sea, rigidez muscular. Y dice oral cannabinoids, o sea, hay medicamentos para esclerosis, hay medicamentos para náusea, pero para dolor crónico dice cannabis, ¿no? Y eso, cuando nosotros estudiamos esto en el año 2017 y lo sustentamos en el comité de expertos para evaluar el uso médico de cannabis acá en el Perú, pues estos son los medicamentos, mira. Este Marinol y Sesamet, aprobados en FDA en el año 1985, o sea, hace un montón de tiempo, en el año en el que yo nací, son THC, ¿sí? La molécula satanizada. Este Sativex 2015 es THC y CBD. Como ya te expliqué, cuando están en la misma proporción, uno no percibe los efectos psicotrópicos del THC. Es por eso que el CBD se le considera un ansiolítico antipsicótico. Y el año pasado, bueno, ya el anteaño pasado salió Epidiolex, que es un jarabe de marihuana rico en CBD. Y aquí viene lo interesante. Como te habrás dado cuenta, en ninguno de estos es para dolor crónico, ¿sí? Sin embargo, dolor crónico es la primera área médica en la cual es concluyente el uso del cannabis. O sea, si el cannabis sirve para algo, a ojos cerrados, es para dolor crónico, ¿sí? Y esos ¿No? medicamentos que están allí, que lo presentas, ¿para qué son entonces? Y Marinol y Sesamet son para náuseas y vómitos inducidos por quimio, ¿sí? Ok. Y para mejorar el apetito en pacientes que tienen VIH. O sea, la marihuana da hambre, pues, ¿no? ¿Sí? Estimula el apetito. Sativex es para espasticidad, rigidez muscular en esclerosis, que es la que Ajá. estaba aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Este es el último, porque salió en el año 2018 y este reporte es del año 2017, así que aquí no está todavía epilepsia, ¿sí? Ujú. Pero acá está, lo pongo.
Pero como te das cuenta, ninguno de ellos está aprobado para dolor crónico. Entonces, ¿cómo se estudió o cómo quedó concluyente que la marihuana servía para dolor crónico? Y eso es lo que te muestro aquí. Nosotros revisamos ese metaanálisis de la academia, que tiene como 600 páginas, y estudiamos todos los ensayos clínicos, incluso otros metaanálisis, y esos son doble ciego, aleatorizados, ¿no? Como la ciencia manda en el máximo estándar, aquí están los autores, en los que se evaluó dolor crónico. Y mira lo que le dieron inhalatorio, pirolítico, o sea, fumado, y vaporizado. Inhalado, cigarrillo de flor de cannabis brindado por el NIDA, el National Institute of Drug Abuse, ¿no? Quienes controlan a las drogas en Estados Unidos, y vaporizado. ¿Sí? O sea, si es que hay algo que sirve de la marihuana, y estas son todas las áreas médicas que podrían ser usadas para dolor crónico, mira, es un montón. En todas esas es dolor crónico. ¿Sí? Entonces, Si hay, bueno, si hay algo que sirve, sí. es la planta. ¿Sí? O sea, para dejarlo claro. O sea, no es que a la planta yo la purifico y eso sirve. No. ¿No? La planta, como planta, así tal cual, sirve. Y se ha demostrado más eficacia que los aislados. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Hay algo que me llama la atención cuando hablas de la planta y creo que todos también se harán esa pregunta o esa reflexión de que la planta es el símbolo, es la hoja, ¿no? Pero, pero realmente lo que realmente sirve, lo que realmente es lo potente son las cepas, ¿no? Las flores, ¿no? ¿Son Las las cepas? flores. No, no, no. La parte de la planta son las inflorescencias Ok, femeninas, ¿no? Botánicamente. Las cepas son los tipos. como las razas, ¿no? Ya, Como los ecotipos, ¿no? ok, Cuando uno dice, esta cepa de vino, de uva, perdón, ¿no? claro, Malbec, Syrah, ok. en cannabis hay Son las, como 1000 cepas, ¿sí? Pero son las variedades, más o menos, las como las variedades, claro, variedades, ¿no? claro. Pero lo que tú dices es correcto, ¿no? Es muy famosa la hoja. Incluso aquí hemos recibido educación o mala educación con respecto de las entidades que se supone educan sobre drogas, y uno encuentra en sus páginas web que lo que se fuma son las hojas, ¿no? Sí, me comentabas y Entonces, hay que ponerle nombre, ¿no? totalmente fuera Me de la comentabas de realidad. una institución que es muy reconocida a nivel, en Perú sobre todo, que se llama Cedro, ¿no? Y que creo que en su página me decías tú que tenía el uso de la marihuana, pero con las hojas, ¿no? Que era lo dañino, ¿no? Sí, 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 en distintas capacitaciones, ¿no? Espero que ya no, ¿no? Ya hemos Ya, tenido muchos debates académicos en la universidad, ¿no? Espero que ya no lo sigan haciendo, pero en sus cuadros educacionales manifestaban que lo que se fumaba era la hoja, ¿no? Y eso está lejos de la realidad, ¿no? De hecho, te voy a mostrar aquí un estudio en la cual se evalúa qué parte de la planta es la que sirve, ¿no? Y es obvio, ¿no? Que lo que sirve es la inflorescencia femenina, ¿no? Bueno, pero así se va, digamos, desmitificando, ¿no? Entre una... dentro de mi ignorancia en el tema y también la formación de lo que tú estás diciendo, yo tenía entendido que también la hoja era la que hacía todo, porque también todo está relacionado en el merchandising de una forma del Sí, sí, cannabis. sí. Se publicita mucho el símbolo de la hoja, ¿no? Porque imagino que es más atractivo, ¿no? Por la forma, ¿no? Más que la misma flor, ¿no? Sí, ahora vamos a mostrar sí, pues, ¿no? La verdad que, qué raro, a mí me parece ¿No? súper raro, pero bueno, así sucede cuando hay oscurantismo, ¿no? Y no se puede estudiar, ¿no? Hay que recordar que la marihuana fue prohibida mundialmente en el año 1961 y desde ahí ningún país, por ejemplo Perú, hasta que el año pasado que salió su reglamento estaba prohibido estudiarlo. Entonces, ¿cómo uno va a desmitificar o conocer algo si está prohibido estudiarlo, ¿no? Cosa de medieval, ¿no? ¿En qué Mira, países? Perdón, sí, 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 sigue, sigue. en este cuadro es un estudio en el cual se determina en qué partes de la planta hay mayor concentración de THC, ¿no? Ujú. Y queda claro que en la semilla no hay, en la raíz tampoco, en el tallo casi no hay, en las hojas, mira, 0,8, y en las flores sin semillas, 15 puntos. O sea, no pasa nada con las hojas, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque el THC se acumula
en estas glándulas que te estoy mostrando acá, ¿no? Que son los tricomas. Los tricomas son órganos de defensa aérea de la planta. Entonces, si una parte de la planta no es aérea, como la semilla que está encapsulada o la raíz, ¿no? Pues obviamente no hay, ¿no? Y así se ve una flor de cannabis, digamos, ¿no? En su estado adulto. Entonces, aquí están, ¿no? Si uno ve con un microscopio este moño, cogollo, sumida florida, encuentra más o menos a 100x en un microscopio, así se ven estos pelitos blancos, se llaman tricomas capitados, y son los que se ven aquí como si fuera un polvillo blanco. Bueno, Entonces, mito, ah, mito. la verdad que ha sido bastante enriquecedor toda esta información y desmitificación también, sobre todo de la, del cannabis, sabiendo que tiene un uso bastante interesante y siempre habrán estos tipos de polémicas frente a Claro. intereses también, ¿no? De meto esto y satanizo esto para que no se use y así yo entro con esto, ¿no? Pasa lo mismo quizá con la hoja de coca en Sudamérica, ¿no? Bueno, en regiones básicamente de Perú, Colombia, Colombia, Ecuador, Bolivia, que son los países donde se produce y que está relacionado solamente con la cocaína. La hoja de coca es una cosa y la cocaína es otra. Entonces, y también se le ha dado también esa etiqueta de malo, ¿no? A Ese nivel estigma, mundial, ¿no? ¿no? Claro, ese estigma de malo, ¿no? Sí, claro. Lo que me quedaba en la pregunta era, ¿tú sabías en qué países a nivel mundial está regulado el uso del cannabis para usos terapéuticos? Aparte de Perú, que se hizo en el Sí, sí, 2017. sí, sí. Tengo por acá una diapositiva, pero más o menos te digo, aquí en el Mm, continente tenemos a Uruguay, ¿sí? Que lo legalizó, no por fines médicos estrictamente, pero se permite el uso médico, así que ujú, está ahí dentro. ujú, Colombia fue el siguiente, luego fue aquí Perú cerca, ¿no? ujú, Países como Chile tienen una regulación media que no la terminaron, ujú. ¿no? Brasil tiene una regulación muy estricta, solo permite importar. Argentina también. Bolivia nunca han hablado del tema. Ecuador hace poco han sacado uno. O sea, Poco a Perú poco. probablemente de esta región, Perú sea uno de los más avanzados, ¿sí? Ah, Y mira. si es que nuestras autoridades permiten, bueno, no permiten, cumplen lo que dice el reglamento, ya solo con eso tienen que hacer, sería probablemente uno de los países, gracias a la regulación que tenemos, probablemente más avanzada, ¿no? Permitiría muy bien la investigación, la producción nacional, ¿no? Y la exportación también, ¿no? Que es probablemente un motor económico que podría hacer despegar a Perú, que es un país agrícola, ¿no? Si el Perú sabe hacer algo bien, desde hace miles de años, es ser agrícola. En la Y si agricultura. tenemos, y si tenemos una planta que vale más que otras por kilo, ¿no? Pues un kilo de marihuana en el mercado internacional puede estar entre $15.000, ¿no? Y, a ver, comparado con un kilo de palta, ¿no? Que es lo que más exportamos, ¿no? $20, $10, ¿no? Entonces estamos hablando de un potencial tremendo, ¿no? Es la razón por la cual muchas empresas canadienses están viniendo al Perú para poder de aquí hacer la granja para enviar a otros países, ¿no? Perú Ahora, tiene una riqueza tremenda geográfica y de fotoperiodo también, ¿no? y ahora y bueno, aparte del clima también se da bastante bien aquí bueno, aparte decías que también es una planta que se da en cualquier lado prácticamente, ¿no? Sí, claro, claro. Y lo que me Pero decías, aquí, pues, aquí tenemos todos, ¿no? Aquí claro, tenemos todos los lados. claro, y lo que me decías sobre el reglamento, que ya tenemos el reglamento y quizás es un reglamento uno de los más avanzados de América. eh, qué obstáculos es que hay que existen actualmente que no permiten esa ejecución, ese paso que tú estás diciendo? Porque creo que sale mucho más beneficioso bueno, para el país y para los productores producir diferentes derivados del cannabis, tanto en aceites, hay cremas, hay una infinidad de productos. ¿Qué está pasando ya directamente en la problemática peruana, en este caso, que no permite o que no se está haciendo cumplir el reglamento, ¿no?
Es sobre todo la implementación, ¿sí? Es muy lenta, es muy lenta. Mucha gente se queja de que es lenta, sí, efectivamente es lenta. Lo que pasa es que mucha gente que entra recién a la regulación, a ver, el cannabis está regulado por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Agricultura. Y siempre hay que pedir permiso por temas de seguridad al Ministerio del Interior. O sea, ellos no, el Ministerio del Interior no aprueba ni desaprueba, simplemente ellos verifican que se cumplan los protocolos de seguridad para, Evitar. ¿cuál es la palabra exacta? Es para demostrar la intangibilidad del cannabis, porque si pues, se pierde esto ya se convierte en tráfico ilícito de drogas. Todavía una concepción errada, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, el Ministerio de Salud dice quién tiene la licencia, cuáles son los requisitos, qué plazo toma, ¿no? Lo que pasa es que las personas que entran recién, digamos, al tema de cannabis, van al Ministerio de Salud pensando, pues, no, yo presento mi expediente, aquí dicen 30 días, me lo deben dar en el día 29. Olvídate, el Ministerio de Salud, en el tema de medicamentos, pues, yo estoy en esa área, un registro sanitario te puede demorar 5 años y su validez solo es 5 años, o sea, demora tanto más que te den el permiso que ya venció tu registro, ¿no? Sucede. Tenemos esas deficiencias en el ministerio, ¿no? Entonces, la gente dice que demora mucho, pero yo digo, pero es que ustedes, lo que pasa es que ustedes no saben cuánto demora normalmente, ¿no? Si se quejan porque dice que demoraba un mes, ¿no? Pero demora 6, olvídate. Yo conozco casos que demoran 2, 3, 4, hasta 5 años, ¿no? Entonces, esa es una lentitud normal, digamos, ¿eh? Del Ministerio de Salud. Por otro lado está el Ministerio de Agricultura, que ellos tienen que dar permisos para que los que tienen que fabricar lo hagan, ¿sí? Se demoran también un poco en esto, tienen que dar permisos para que ingresen las semillas y todo eso, bueno, pero lo que no están cumpliendo es, en el reglamento hay una disposición en la cual las personas y las empresas que deciden cultivar cannabis no psicoactivo, que es la parte, digamos, es una planta de cannabis que tiene menos concentración de THC, que es no controlada y que en muchos países no tampoco es controlada, no lo quieren hacer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya acá no hay razones, ¿no? Cuando no se quiere, no se quiere, ¿no? Entonces, aluden a que la ley no lo dice, pero sí, la ley dice, o sea, la ley se aplica con el reglamento, ¿no? Entonces, hay pacientes, nosotros sabemos por la federación que hay pacientes que ya están solicitando esto. ¿Por qué? Porque en el Perú, así como se demora los trámites de salud, en febrero del año pasado salió el reglamento, ¿ya? El día de hoy, un año y medio después, solo en una farmacia en el Perú, que está en San Miguel, que es la de Digemit, se vende un solo producto de marihuana, que es un aceite de solo CBD. O sea, de toda la planta, un producto. En todo Lima, una farmacia. Y en todo el Perú, solo Lima. Entonces, por esa razón, es que los pacientes también quieren acceder a esta otra forma, porque era obvio un poco, ¿no? De que, pues, digamos, iba a demorar así. Felizmente había esta opción, pero esta opción el Ministerio de Agricultura no la quiere hacer. Incluso lo que sabemos ahora es que tanto salud como agricultura están tratando de derogar el reglamento, cosa que sería totalmente anti, ¿no? Pues Sería un digamos, atraso, todo el sería un esfuerzo que es atraso, ¿no? un atraso brutal, ¿no? Brutal, ¿no? Con todas las palabras. Entonces, ese tipo de cosas, por darte un ejemplo, son las que están pasando. Y bueno, digamos, ¿cómo se dice? ¿No? Son entendibles, pero no justificables. Se entiende porque ellos nunca, no tienen idea qué es la marihuana. Quizás probablemente piensan que lo que se fuma es la hoja, ¿no? Todavía, por la educación que hemos recibido, que Así es. es la consecuencia, ¿no? De la prohibición. Pero tampoco justifica, ¿no? Ellos tienen una obligación ante, al final, la población, ¿no? Y población que lo requiere con urgencia, ¿no? Cuando salió el reglamento, uno lee el reglamento y dice ahí, en carácter de urgencia, deben haber 7.000 personas que, que lo requieren con urgencia. En Wow. Digemit se registran las personas que necesitan cannabis. Al día de hoy hay 8.000 personas registradas, ¿sí? Las registradas que tienen el Registradas, ánimo de querer entrar, registradas, claro, registradas. y aparte falta la Solo hay un gente lugar donde lo pueden comprar. pero aparte falta la gente que no,
que no ha podido acceder, o sea, que no ha ido ni siquiera a hacer el Que no ha podido trámite. registrarse. Exacto, y que dicen, Nosotros. wow, estarán pensando en lo mismo que tú estás diciendo, que tarda mucho y ni siquiera lo han Y, hecho, y que y está, estamos hablando de un grueso de pacientes de cuánto más o menos que realmente necesitan. yo estimo con mis amigos del Centro de Estudios del Cannabis, hemos hecho un estudio de prevalencia, o sea, con qué frecuencia en la población hay estas enfermedades, solo con las enfermedades a las cuales cannabis podría beneficiar, Ujú. ¿sí? O sea, potenciales, ¿no? Si ellos decidieran y si su médico decidiera y si el Estado les permitiera, podrían coadyuvar su tratamiento también con cannabis. 6 millones de personas. En el Perú. En Perú, en Perú. Wow, ¿Sí? wow. Solo con decirte que 3,5 millones de peruanos sufren de depresión, en la cual yo también me incluyo, ¿no? Eh, Y gracias al la cannabis es que, depresión, y por gracias al supuesto. cannabis es que tú has podido suplir o calmar o bajar la depresión. Sí, 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 sí. Un médico me prescribió usar benzodiazepinas. Yo sé qué son las benzodiazepinas, ¿no? Prefiero utilizar una alternativa que la estoy estudiando, ¿no? Entonces, nada, nada. Y así como mi caso, que ni siquiera es un caso grave, ¿no? O sea, yo no tengo que llegar a estados graves para poder elegir mi terapia, ¿no? Entonces, las personas que sí están en estados graves, como esas 7.000 que están inscritas en Digemit, ¿qué es lo que están haciendo, Carlos? Están siendo víctimas del mercado informal. Tú entras en internet ahorita y pones marihuana o cannabis Perú y encuentras más de 100 productos, ¿no? Pero Que uno cada, no sabe claro, si eso es lo tienen que, o no lo que tienen, si exacto, están contaminados con hongos, si tienen metales pesados. Olvídate, es mercado informal, pues, ¿no? el CBD regula el THC, ¿cierto? Sí, regula los efectos psicotrópicos del Eso. THC, Eso disminuye. es para que pueda entender eh, las personas que nos ven, todo el público, Sí. para mí, para Hay, aplicármelo y hay, saber, ¿no? Que el CBD es lo hay que un regula. mito, hay un mito que, digamos, por ahí algunos profesionales, no sé si medianamente informados o malintencionados, a veces eh, dicen, ¿no? Que dicen, solo el CBD es medicinal, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Y uno ve, pues, ¿no? Pues, Se tienen que la- estar los dos de la mano, no ¿no? necesariamente. Hay algunos que sirven más para otros, ¿sí? Eso Ujú, es. Sin ujú. embargo, al día de hoy, los que tienen más evidencia demostrada de efectividad, hay 3 medicamentos que están considerados como medicamentos con ensayos clínicos, aprobados en la FDA y aquí en Perú también van a ser registrados, THC. Hay uno que es CBD. ¿Sí? O sea, digamos, si me dicen a mí, ¿quién es más medicinal? Por lo que está demostrado de manera concluyente, el THC. ¿No? Pero como el THC produce estos efectos placenteros, a muchos profesionales no les agrada, entonces dicen, no, el THC es malo, ¿no? Solo CBD, ¿no? Y si en último caso puedes, ya recién usa THC, ¿no? Cosa que Sí, creo que son no, quizás son los prejuicios que hay, ¿no? Porque vuelvo a insistir con el tema de la morfina y la morfina es mucho más dañina por supuesto, que lo que me estás contando, según lo que psicotrópica, dependencia física, muerte, o sea, letal, es letal. no hay ningún Así caso por consumo de cannabis que haya sido letal, por cualquier tipo. que yo sepa, y que de hecho es lo que me gusta estudiar, no, ninguno. Muerte solo por cannabis, ¿no? O sea, Sí, sí, hay sí, te entiendo. cannabis. ¿Qué cosa te dicen a veces también, ¿no? Lo que pasa es que cannabis no es mortal, pero cuando la gente usa cannabis y luego maneja carro, se choca más. Esas son asociaciones estadísticas, ¿no? Entonces eso depende de muchos factores. Hay que diferenciar en ciencia dos cosas, ¿sí? Algunas relaciones pueden ser causales, ¿sí? Como que la marihuana te causa muerte o no. O sea, hay un mecanismo bioquímico que hace que en tu cerebro se depriman los núcleos que controlan la respiración y el ritmo cardíaco, lo cual lo hace mortal, que cannabis no lo produce, ¿sí? Es una causa. Y otra es la asociación estadística, o sea, la gente que usa cannabis y además maneja puede ser mortal, obviamente, pues, ¿no? Pero ni siquiera en ese caso, la asociación estadística de mortalidad por accidentes de tránsito y cannabis ni siquiera es muy alta. O sea, hay formas de ver, ¿no? La información.
pero ni siquiera en las más malintencionadas, para suerte, cannabis está ahí como peligrosa, ¿no? Bueno, ya creo que ya estamos con el tiempo, ya nos hemos pasado unos minutos, bastantes, pero El de efecto de verdad, la marihuana, ¿sabes cuál es? Es la alteración de la percepción del tiempo. Así eso es. que si nuestros oyentes han estado atentos y todo, quizá se asemeje a los efectos. Y ha pasado algo curioso, fíjate, mientras hablábamos, hay momentos que cuando tú hablabas, estabas como que hablabas más despacio, se escuchaba un poco así, pero yo decía, aquí hay efectos aquí hay mucho THC, decía yo. Y eso que tú nunca lo has probado, Sí, imagínate. pero ahí hemos hablado y le hemos llamado, ¿no? Le hemos llamado a la planta. ¿Quién Bueno, sabe? quién sabe. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido Un placer. grato verte en esta faceta que yo sé que dominas bastante y nos puedas instruir y nos hayas instruido con toda esa información que es tan, tan importante y esperamos que a todos ustedes también les haya servido o abierto un poco más el panorama sobre el tratamiento, el uso medicinal de esta planta milenaria. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar? Eh, bueno, yo creo que es momento también de empezar a discutir el uso adulto, porque, o sea, el uso médico ya es un hecho fáctico, ¿no? Que le guste o no, bueno, decidirá así como cualquiera. Tú decides o no usar omeprazol, ¿no? Tú decides o no usar antibióticos, pues, ¿no? Es al final, tú decides tu tratamiento, el médico te aconseja, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Ya, eso ya pasó, ya está conversado, ¿no? Pero yo creo que es interesante ahora empezar a conversar o empezar a hablar, simplemente empezar a hablar al respecto, ¿no? Discutir, debatir alturadamente, con evidencia, sobre los efectos o la prohibición en general de la planta, ¿no? Yo creo que es un sinsentido, esa es mi opinión, ¿no? Nunca ha tenido sentido, menos ahora, ¿no? Quizás Esto sea genera... el siguiente eh, paso, ¿no? El siguiente paso que se pueda dar con el tiempo se ha dado un paso muy importante, como tú has dicho, de ya la regulación y el uso medicinal, y el siguiente paso sería la parte optativa y libre de que la gente pueda usarlo si quiere o no, y es un tema de responsabilidad, de educación y de ampliación de la información para poder elegir correctamente, sí, como incluso hay productos que están en el mercado, se venden en el mercado, son mucho más dañinos y está comprobado, ¿no? El como cigarrillo el causa azúcar. bueno, azúcar blanca, que es malísima, que es más dañino que la cocaína, incluso había leído informes. Eh, bueno, y un montón podríamos hacer una lista muy larga realmente de De productos cosas que que sí realmente, deberían estar prohibidas, exacto, ¿no? y que se venden y las consumimos y nos venden la información de que realmente es buena para nosotros cuando realmente con el tiempo te das cuenta de todos los problemas que se ocasionan con enfermedades que son irreversibles muchas veces, ¿no? Pero esta es la realidad y hay que cambiar las cosas desde otra perspectiva, desde la información y esperamos haber contribuido en algo. Gracias, Pedro, por ello y a crecer, a abrir nuevos horizontes y a ver otro tipo de información sobre muchas cosas, en este caso sobre el cannabis. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Gracias. Pedro. Gracias a todos ustedes por seguirnos y bueno, nos vemos el próximo jueves a la misma hora como siempre y conmigo será hasta la otra semana. Chao. Gracias. Chao.